Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y muy bueno, felicitaciones por el evento. La verdad que fue un intercambio hasta ahora muy rico y espero que les podamos compartir algo interesante del trabajo que venimos haciendo desde hace unos años con prevención de ataques de yaguareté a ganado vacuno con cercas electrificadas en Misiones, en Argentina. Yaguareté es el nombre que usamos acá en Argentina para el jaguar, así que bueno, nosotros vamos a usar ese nombre que es el que nos es más familiar. Primero, antes que nada, tengo que contarles qué es la red Yaguareté. Somos un grupo devenido en fundación, ya vamos a cumplir 20 años, y la característica principal de la red Yaguareté es que es una fundación de voluntariado. Está integrada por personas de muy diferentes ámbitos y formaciones, y somos una expresión de la sociedad que se fue formando y se continúa formando para salvar al yaguareté. Y acá es interesante o importante decir que en Argentina el yaguareté está en peligro crítico de extinción porque nos quedan menos de 250 ejemplares en todo el país, y como vamos a ver dentro de un ratito, no están todos juntos, sino que están separados. Para intentar hacer este aporte que les comentaba para salvar a la especie en nuestro país, desarrollamos distintas líneas de acción, que una es conservación de ambientes, que es donde buscamos contribuir a la creación y a la mejor implementación de áreas protegidas y de corredores entre ellas. Tenemos un programa de desarrollo de monitoreo poblacional para conocer el estado de poblaciones y distintas situaciones relacionadas con la especie en el país. Tenemos un programa de comercialización y cacería cero, mediante el cual tratamos de promover y de terminar con la cacería que aún existe de yaguaretés, y además con judicializar los ilícitos cometidos contra la especie. Se siguen cazando yaguaretés en Argentina, se siguen vendiendo pieles, cueros de yaguareté. Tenemos un programa de mitigación de atropellamientos en ruta, que es una amenaza más reciente, y como decía, somos una ONG de voluntariados. Todo lo que ustedes ven en nuestras redes sociales, en nuestras publicaciones, en nuestras exposiciones, está llevado a cabo casi totalmente por voluntarios y voluntarias que se van sumando a la red desde distintos lugares. Y participamos en muchos eventos como este y muchos otros más que pueden conocer en nuestras redes. Hoy vamos a hablar un poco sobre una de las situaciones o uno de los sucesos de nuestro programa de convivencia, Yaguareté y Personas, que incluye en su arista más importante la búsqueda de la convivencia de yaguareté con la ganadería, ¿no? Como les decía recién, en Argentina el yaguareté se encuentra en peligro crítico de extinción. Ahí pueden ver en el mapa que el yaguareté llegaba casi hasta la mitad del país, y hoy esa población está reducida a 3 poblaciones, que es la parte más oscura, la parte que pueden ver acá en el noroeste es de las yungas, selvas de montaña, donde está la mejor población o la que tiene más individuos. La región chaqueña central es la que tiene más superficie, pero menos individuos, se estiman menos de 15 o 10 yaguaretés en toda la ecorregión. O sea, está totalmente crítica la situación. Y la población de Misiones, que es la Mata Atlántica, es una población que se estima que está más o menos entre 80 y 90 ejemplares, y es la única que tiene hoy por hoy una situación de una leve mejoría en los últimos años, donde más acciones se desarrollan. Tomando la provincia de Misiones más en detalle, podemos ver la distribución actual de yaguareté. Las zonas oscuras son las áreas de presencia confirmada, y las zonas más del color intermedio son las áreas donde todavía se movilizan yaguaretés, pero en forma menos frecuente, y la zona más clara es la zona donde la especie ya no se encuentra. Acá a la derecha podemos ver esto mismo, que es la superficie de selva que queda en la provincia, que más o menos coincide con la distribución del yaguareté
y acá en la zona sur se puede ver, y sobre el centro, que es una zona donde hay muchas plantaciones industriales, forestales, de pino y eucaliptus, donde también viven los yaguaretés, y ahí es donde nos vamos a focalizar en esta charla, porque tiene que ver con una experiencia que hicimos, que desarrollamos a partir del año 2011 y continúa en el presente, en los alrededores del Parque Provincial Salto Encantado, que acá pueden ver a la izquierda, a nivel más de detalle, se ve en sus bordes amarillos, que prácticamente está aislado ya, y que todas las áreas adyacentes están transformadas, muchas para ganadería, y este verde más clarito son plantaciones forestales que usan los yaguaretés para desplazarse. Seguimos ampliando la imagen y tomamos una pequeña porción pegada al área protegida, y vemos que acá este color más clarito son todos potreros ganaderos que dan contra los verdes más oscuros, que es monte nativo, este en propiedades privadas, y este más oscuro es el parque provincial. Acá se ve más en detalle. Este oscuro es el parque provincial, y todo esto es potrero, es ganadería, que llega, como se puede ver en la imagen, hasta los límites mismos del parque provincial. Acá se ve la distinción. Todo esto es un campo, una propiedad ganadera, esta es otra propiedad ganadera, y todo esto que se ve acá es el parque provincial, con serranías selváticas, que tiene unas 12.000 hectáreas y un poquito más. En el año 2007 hubo un caso muy resonante, porque el dueño de este campo de la derecha tuvo muchas predaciones por esta hembra, que era una hembra bastante joven, que finalmente, bueno, se la capturó, como era usual en esa época, y en lugar de mantenerla en cautiverio hasta que muera, como sucedía también antes, decidió traslocársela a otra zona a 100 kilómetros, donde finalmente nunca más se supo de ella y se estima que murió. Eso generó que el foco vaya hacia esa zona nuevamente, es una zona ganadera muy tradicional, con mucho desarrollo, y en el año 2011 volvieron a aparecer muchos casos de predación en esta propiedad y en esta también, pero el propietario de este campo nos convoca y empezamos a interesarnos en el tema, y fuimos aprendiendo que cuando los campos ganaderos avanzan sobre las selvas, los yaguaretés empiezan a atacar las vacas por todos los cambios que hay, y la histórica reacción de los ganaderos es la que vienen conociendo en todas estas exposiciones, con matices regionales, es la misma, es matar a la especie, en este caso yaguareté, que les genera lo que ellos consideran un daño. Es una situación donde todos pierden, el ganadero pierde sus vacas y el yaguareté pierde su vida. Entonces nosotros nos propusimos en ese momento una meta, que era que todos ganemos, que los ganaderos puedan continuar con su producción y que los yaguaretés puedan seguir viviendo. Tengamos en cuenta que Argentina es un país ganadero, es un país que consume y que exporta mucha carne. Casi toda la población come carne, por lo cual hay una gran demanda y una producción cada vez más grande en muchos lugares que tradicionalmente no eran considerados aptos. De hecho, hoy la ganadería en Misiones avanzó muchísimo y es una ganadería industrial. Trabajamos con productores industriales de 200 cabezas para arriba, es lo que fuimos encontrando. Hay más pequeños y vamos trabajando con aquellos que se va dando la oportunidad. ¿Cómo? Buscando soluciones que disminuyan el conflicto hasta límites tolerables, y siempre nuestro objetivo fue buscar alcanzar la convivencia, ¿no? Salir del conflicto y alcanzar la convivencia, es decir, superar el conflicto. ¿Cómo lograrlo? En aquel momento era el año 2011, no había toda la información que tenemos hoy, con lo cual lo único que teníamos accesible eran las experiencias de Rafael Hugestein, que ayer les contó muchas, y entonces empezamos a a hacer ensayos con alambrados electrificados. La verdad es que no conocíamos nada. Rafael nos dio una mano con algunas cosas,
Así que aprovechamos, además de mandarle un saludo, agradecerle, y empezamos a experimentar con corrales electrificados. Acá vamos a hacer un resumen de algo que llevó 3 años de implementar y que vamos a resumir en la experiencia más exitosa para que esperamos pueda servir a otros y después de ser, si alguien lo quiere, compartir experiencias, ¿no? Acá nos planteamos objetivos, y el objetivo fundamental que nos planteamos fue contribuir a mitigar las situaciones del conflicto para que no maten más yaguaretés. O sea, el objetivo nuestro era no matar yaguaretés, ¿no? Que los ganaderos no maten yaguaretés. Entonces, nos planteamos objetivos específicos, como fue disminuir drásticamente las predaciones de yaguaretés sobre el ganado doméstico, generar interés en la comunidad ganadera sobre manejos alternativos del ganado, un tema muy trillado en la provincia en esa época. Había muchas reuniones, habían mucho movimiento que no se veía reflejado en el terreno, ¿no? Había mucha gente dando vueltas, éramos muchas ONG que estábamos en ese momento iniciando o moviéndonos en el tema, y nos planteamos también conocer y monitorear la presencia de yaguareté en esta zona, porque no se conocía, no había información del yaguaretés en esta época, más allá de los ataques o las predaciones que cada tanto aparecían, ¿no? Y la última que nos propusimos, el último objetivo, fue desarrollar y difundir una metodología sencilla de prácticas para aliviar lo que en aquel momento hablábamos de conflicto. Entonces, volviendo acá a nuestro escenario principal de trabajo, acá podemos ver lo que fuimos haciendo, ¿no? Este es el campo A, como decíamos antes, y el campo B, que no tuvo medidas de mitigación. El campo A, hicimos este sombreado amarillo, es un corral electrificado, tiene aproximadamente 12 hectáreas y media, de un campo de unas 60 hectáreas, que también tiene monte nativo adentro, y pegado al parque provincial donde viven los yaguaretés. Acá vamos a resumir una experiencia que pasó por un montón de pruebas y que nos llevó a un resultado final que hoy estamos compartiendo, y que tiene que ver con un alambrado parecido a los que ustedes vieron antes, con algunas especificaciones, pero fundamentalmente funciona con una batería y un panel solar, un electrificador o pateador que está integrado al panel y que transmite la electricidad, a diferencia de otros sistemas que vi que estuvieron compartiendo. Nosotros dejamos los primeros 4 hilos de alambre, de los 6 en total. El primero hicimos los primeros 4 hilos a 20 centímetros del piso, y a 20 cada uno subsiguiente, y el primero no tiene electricidad, y recién el segundo, es decir, el que está a 40 centímetros tiene, y los otros que le siguen. Porque la premisa que después, la hipótesis que teníamos era que el comportamiento del yaguareté iba a ser, el comportamiento natural iba a llevar a ingresar por debajo, entonces por abajo de los 20 centímetros no puede pasar, y si intenta pasar entre el primero y el segundo, va a tocar y va a recibir la descarga. Y por otro lado, si el primer alambre estaba electrificado, desde primavera a verano era muy frecuente la pérdida de electricidad por el contacto con la vegetación, que es mucha, crece mucho en esa época, y en estas extensiones, piensen que hay algunos corrales que tienen 8 kilómetros, es muy difícil de mantener. Entonces esto solucionó gran parte del problema, y decidimos hacerlo de esta manera. Por otro lado, sabemos que el yaguareté puede saltar, o el puma inclusive, tiene más esa tendencia según lo que comentan. No es nuestra experiencia, no nos ha pasado en los 6 años que lleva esto funcionando. Acá pueden ver algunos de los corrales. Este es el modelo que veíamos
recién, que tiene 3 hilos electrificados, de 6. Acá tienen los 3 electrificados y después tienen abajo uno más. Este en particular se hizo con todos los hilos electrificados porque fue lo que pidió en su momento el productor. Una de las cosas que nosotros teníamos de entrada era que no podíamos fallar o teníamos un margen muy chico para fallar en virtud del gran desánimo que había y el descrédito que tenían las acciones de conservación para con los ganaderos en la zona. Entonces preferimos hacer un trabajo que resultó siendo excesivo, pero que sentó las bases para después poder avanzar con otras propiedades y generar una confianza en el sistema, que era lo que buscábamos. Este, por ejemplo, es un alambrado de 8 kilómetros de largo que atraviesa, esta es una zona de pastizal, pero después atraviesa selvas y ven un cerro allá atrás, llega hasta allá atrás del cerro. Es muy grande, y lo que se hizo acá fue adaptar uno que ya existía de 3 hilos de alambre nada más, y nosotros pusimos los hilos de alambre del otro lado, que son los electrificados, con lo cual, si algún jaguarete o puma quiere ingresar por esta zona, va a tocar indefectiblemente alguno de esos hilos, y entonces funcionó también muy bien. Acá se puede ver más en detalle los aisladores de plástico que impiden que la electricidad se pierda, y se colocaron carteles, más allá que hay muy poca gente, muy pocas personas caminando en la zona, sí hay comunidades guaraníes, y se informó a todas de la electricidad en los alambrados. Más allá de eso, todos hemos tocado ya la electricidad, hemos recibido descargas, y más allá de un sacudón fuerte, no pasa nada, pero bueno, si uno no sabe, se puede llevar una mala sorpresa. El sistema funciona con una batería de camión y con un panel solar que la alimenta, tiene una buena duración, tiene un alcance de 120 kilómetros de alambre, o sea que estamos totalmente cubiertos con esos equipos, han funcionado muy bien, zona de grandes tormentas, mucho calor, mucho frío en invierno, así que han soportado bien. Y con un voltímetro se controla que el sistema cuente entre 4.000 y 5.000 voltios, aunque a veces tiene más, depende de la humedad. A veces a la mañana el voltaje tiene por ahí 8.000 voltios y al mediodía tiene 4.000. Y, ¿cómo se llama? El monitoreo del voltaje y el mantenimiento de los equipos lo hace justamente nuestro equipo. Estos son voluntarios. Acá está Gonzalo, que es voluntario coordinador del grupo, y acá está Marcos, está midiendo la electricidad. Aproximadamente intentamos ingresar a los campos cada 2 semanas, pero depende de un montón de factores. El grupo de trabajo en general está constituido por gente que vive a unos 100 kilómetros de los campos y se desplazan, tardan más o menos 2 horas en llegar hasta adentro de las propiedades. Para que vean la situación, estos árboles que se ven acá es el parque provincial, y acá ya suelen encontrarse los terneros, con lo cual miren la facilidad que tenía cualquier jaguareteo puma, de hecho ahora vamos a ver caminando por acá, para ingresar y atacarlos, ¿no? Acá se ve una parte dentro de la propiedad del corral, ahí se llega a ver, allá, ahí está el panel solar que lo abastece. Estas son divisiones internas dentro de la propiedad ganadera. Y acá se ve desde el Google una imagen de este mismo campo. Esto que veíamos recién era este corral de acá. Se acaba de extender todo este perímetro y rodea las 60 hectáreas que forman parte de esa propiedad. Esta es la propiedad B, que no quiso implementar medidas durante varios años, ahora implementa por su propia cuenta, pero a partir de cuando vio la experiencia acá. Pero él siempre fue más reacio, este ganadero, por esto que les comentábamos de la desconfianza después de tantas promesas que han existido. Este es otro campo más, que como ven no es cerrado, sino que es todo un cerco, y no se cerró acá porque se está conversando con este propietario, que es otro campo, a ver si cerramos los dos de una sola vez. Esto que se ve acá desmontado son pinos cosechados. Todo esto que está acá alrededor es pino, y recién acá hay selva
monte nativo, y este es el parque provincial. Y bueno, la ausencia de predaciones, porque nos propusimos, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a saber si esto es exitoso? Y dijimos, bueno, no alcanza con que no hayan predaciones, tenemos que saber si hay yaguaretés en una zona límite de distribución, sin información previa, con muy poca información previa, porque algo había. Necesitábamos tener idea y conocimiento acabado de si había yaguaretés y cuántos ejemplares o qué ejemplares habían, por lo cual lo que hicimos fue, empezamos a monitorear presencia-ausencia primero alrededor del corral y después en lo que es todo el paraje para conocer cómo es la situación. Nos llevó 2 años hasta poder registrar el primer yaguareté en una zona donde los yaguaretés son escasos y donde tiene tanto obstáculo porque tiene muchas personas y muchas actividades productivas con las cuales encontrarse, con caminar pocos kilómetros. Tuvimos, después de esos 2 años, hemos podido aceitar el monitoreo, y tenemos un monitoreo ya hace varios años, conocemos la dinámica de las poblaciones, de los ejemplares, y esto nos permitió ir sabiendo e ir generando un montón de acciones, muchas acciones que después fueron repercutiendo en terreno. Por ejemplo, acá se puede ver en distintos días, en distintas épocas, un yaguareté caminando por el lado de afuera del corral electrificado, está yendo de la propiedad A a la propiedad B que marcábamos recién, y de hecho él pasaba, en estas escenas pasaba por esta propiedad, donde acá adentro habían terneros, y atacaba 50 metros más allá en la propiedad que no tenía terneros, que no tenía electricidad, perdón, y predaba en ese campo. Acá se ve también otro ejemplar, mirando los terneros desde afuera. Estos árboles que se ven acá es el parque provincial, y él va por el camino abandonado que está entre la propiedad ganadera y el parque. También usamos las cámaras para monitorear, para corroborar en algunas predaciones, bueno, si efectivamente había sido yaguareté o puma, y además para identificar al individuo, y así podemos ver que en este caso este ejemplar, que apodado Mombirí, fue un ejemplar que estuvo muchos años en la zona y predando en varias propiedades que no tenían medidas de mitigación. Entonces, volviendo un poco hacia los objetivos que nos habíamos planteado, respecto de disminuir drásticamente las predaciones de yaguareté a ganado doméstico, en los sitios adaptados las predaciones se redujeron a 0. Directamente no hubieron más predaciones dentro de los campos con los cercos y los corrales electrificados, mientras que en los sitios vecinos, como esta propiedad B, que no adaptaron, se mantuvieron, y en ese caso se aumentaron las predaciones hasta que se implementaron después medidas y volvieron a detenerse. Los ganaderos asociados confían 100% en la efectividad disuasiva del sistema. Esto ha sido de gran ayuda porque los mismos ganaderos, al conversar entre ellos, sin la presencia nuestra, que somos los conservacionistas, que queremos venir a cuidar al bicho que les generó siempre daño, al que siempre mataron, hizo que se abran nuevos propietarios a experimentar con nuestra propuesta. Respecto al interés de generar, al objetivo de generar interés en la comunidad ganadera sobre estos manejos alternativos, ya hay alrededor de 20 kilómetros de alambrados acondicionados en esta zona, y hay ganaderos que lo están implementando por su cuenta. Esto que les contaba, muchas veces los ganaderos no quieren que trabajar con conservacionistas, o bien porque la mayoría realizan caza de presas como pecaríes, venados, sino que también muchas veces desconfían por la gran historia de reuniones que no han llegado a nada, que hubieron varios años atrás. También fuimos convocados por una asociación ganadera muy reconocida a través de la gran repercusión que esto tuvo en la zona, y se están analizando posibilidades de trabajo conjunto. Respecto del monitoreo y conocer la presencia de yaguareté en la zona, desde el año 2012 que monitoreamos el área en forma constante,
con cámaras trampa y colecta de huellas. Hemos hecho un equipo muy fuerte y muy eficiente con el cuerpo de guardaparques de la provincia de Misiones, que es la provincia que tiene el cuerpo de guardaparques más importante del país, y entonces trabajamos en conjunto en todo lo que tenga que ver con Yaguareté, y hemos podido conocer la dinámica poblacional de la zona y seguir al menos 3 individuos diferentes durante varios años, incluso algunos que habían sido documentados predando vacas en los campos que no estaban adecuados, y pudimos ver que a pesar de esta situación, los individuos, el tiempo de permanencia, lo vamos a ver, es un tiempo de permanencia muy interesante, de supervivencia, perdón. Y después el otro objetivo que nos habíamos planteado era desarrollar y difundir una metodología sencilla, ¿no? No queríamos algo complicado, porque vemos que en nuestra experiencia que si no hay una intervención de un tercero, difícilmente el ganadero por sí mismo desarrolle las medidas de mitigación. Entonces dijimos, vamos a hacer algo sencillo, y como dijimos, la metodología demostró ser altamente efectiva, y nuestra mejor carta de presentación hoy son los mismos ganaderos que son asociados nuestros y que han tenido éxito. Se realizaron cortos documentales y una animación donde se comparte la experiencia constantemente, no solo en redes sociales, sino en sitios de la provincia estratégicos, y diseñamos una sencilla guía operativa, muy chiquita, muy sencilla, orientada a guiar a cualquier productor sin conocimientos técnicos a desarrollar en propio sistema. La idea es que cualquiera lo pueda hacer con un poco de ayuda y con un poco de guía, ¿no? Acá rápidamente son datos que se están analizando más en profundidad, pero podemos ver cómo en estos 2 primeros casos, que no había un seguimiento sistematizado, pero la información que se pudo recopilar era expresado en meses, el tiempo que estuvieron en la zona hasta que, bueno, en este caso esta hembra fue traslocada y este ejemplar fue cazado. Y respecto de cuando empezó el monitoreo, este ejemplar Monbirí fue registrado en la zona durante 42 meses, aún habiendo atacado, se había comprobado que comía vacas. Y tenemos estos otros 2 ejemplares, que son Poguapí y Ambotí, que ya siguen estando en la zona. Poguapí ya hacen 2 años que está en el área, y Ambotí ya va a ser 1 año y medio, y no tenemos ninguna predación confirmada de parte de ellos. Hay algunas denuncias en algunas propiedades, pero hasta el momento no se ha podido comprobar que sean ellos. En los campos electrificados no hay predaciones, y acá es rápidamente un mapeo que se hizo de todas las propiedades. Fíjense la cantidad de propiedades, de propietarios que hay. No todos tienen ganadería, pero cada ganadero nuevo que aparece, nosotros intentamos acercar la propuesta, y vimos que era necesario diseñar un protocolo de acción ante las denuncias de predaciones, porque muchas de ellas terminan siendo o incomprobables o no ciertas. Entonces diseñamos junto con el cuerpo de guardaparques un protocolo de qué hacer desde que se recibe una denuncia de predación hasta el final del proceso, que incluye el registro y documentación de todo. Y hicimos para eso un protocolo de registros de depredación, que lo que hicimos fue ordenar la forma y los hechos a observar ante un ternero predado. ¿Para qué? Para poder identificar o maximizar las posibilidades de identificar la especie, y además al individuo en el caso de tener cámaras trampa. Acá se pueden ver partes de esa guía y esa capacitación que se hace sencilla, está al alcance de cualquier persona, no hay que ser un técnico ni mucho menos para poder acceder a esta capacitación, este entendimiento básico, poder registrar, hacer esa documentación, y que después pueda comprobarse o corroborarse si se trata de una especie u otra, o si se trata de alguna otra cuestión. Hemos visto muchos terneros muertos sin ningún tipo de evidencia de algún predador siquiera que se haya acercado a ellos. Acá, en un mismo suceso, se comprueban que hay huellas en la zona, el ternero está comido de determinada manera, y se registra después en Yaguareté y se ven mordidas en el cráneo, que son características
de la especie. Esto lo que hace, lo que nos permite es elevar informes a las autoridades. Siempre comunicamos todas las autoridades de manera formal para que quede el registro, y además, como en la provincia existe una ley que establece compensaciones, de la que no vamos a meternos mucho ahora porque es un tema más largo, el registro adecuado busca también que se pueda acceder de una manera más fácil a una compensación que hoy es prácticamente, por una cuestión burocrática, imposible de acceder. Y certificamos la primer producción ganadera amigable con la conservación de grandes felinos. Este campo ya lleva 6 años de tener las medidas de mitigación de los alambrados electrificados sin ni una sola predación, con yaguaretés caminando en sus bordes y con el ganadero comprometido realizando el mantenimiento del sistema y con una comunicación fluida. Esta certificación se hace, tiene que tener 1 año de funcionamiento con estas características y otras más que no vienen al caso ahora, para acceder a la certificación, que es anual. En este caso lo estamos renovando a este campo, la certificación 1 año más, y se está certificando un segundo campo que cumple con estos requisitos. Y se han colocado carteles en los distintos campos, que es una forma también de difundir. Son bien llamativos justamente para que estos campos los ven otros ganaderos. Prácticamente acá no circula otra gente que no sean ganaderos o comunidades aborígenes o algún que otro turista o visitante local de la zona. Esta es la pequeña guía para que uno pueda armar o empezar a diseñar su propio alambrado sin que nos tengan que llamar a nosotros, aunque hay teléfonos de contacto, hay empresas que venden paneles solares y baterías que nosotros recomendamos por si lo quieren hacer por su cuenta. La idea es no generar dependencia de parte nuestra, sino que quien quiera hacerlo pueda hacerlo. Participamos de ferias ganaderas, donde compartimos la experiencia con esa comunidad que es muy grande y creciente en la provincia. Hubo, por suerte, mucha difusión en la prensa, y eso también ayuda en una comunidad bastante pequeña. Rápidamente, por el tiempo, los desafíos que la convivencia de yaguaretés y personas tienen por delante para nosotros es lograr una reglamentación de la ley de grandes felinos, que es la que instituye el resarcimiento por pérdida, ampliar el sistema a todos los campos ganaderos de la zona, establecer un ordenamiento de tierras ganaderas dentro del corredor verde, que es un área definida donde todavía quedan selva y yaguaretés. Creemos que tiene que haber un ordenamiento de las propiedades ganaderas en las zonas de yaguaretés, y el paso fundamental es incorporar la metodología en escuelas agrotécnicas, porque son los futuros ganaderos y que hoy tienen un interés hacia el yaguareté diferente al que tienen sus padres y sus abuelos. Creemos que el cambio será cultural y generacional, ¿no? Y lograr una amplia difusión de la metodología que sea sencilla. Algunos aprendizajes que hemos tenido es que no existen recetas únicas, hay que explorar hasta encontrar lo que necesita cada situación. Hay una línea de base del sistema y después hay que adaptarse a cada uno. Todos los campos son distintos, todos los ganaderos con los que trabajamos son diferentes. Sí creemos que con convicciones firmes, siendo realistas, creativos y sobre todo con pasión por lo que hacemos, siempre es posible hacer algo para modificar la realidad de manera favorable. Y también aprendimos que los ganaderos no son delincuentes, algo que muchas veces cuando venimos con grandes ansias de conservar, podemos llegar a pensar. Muchos han hecho lo que podían y hemos aprendido que la mayoría tiene buena voluntad para trabajar. Claro está, nuestro límite siempre es el no tocar al yaguareté. Y aprendimos también que si no existe una intervención y apoyo firme y constante de parte del Estado y o de las ONGs, con un compromiso real en terreno, el conflicto es inevitable y la extinción del yaguareté también. El ganadero, solo por su cuenta, en el 90 y pico % de los casos, no va a desarrollar medidas de mitigación, y para ellos el yaguareté es un obstáculo que hay que eliminar, salvo que alguien venga y me ayude. En ese caso, la percepción empieza a cambiar significativamente. Y
esto representa una gran oportunidad para nosotros que queremos conservar al yaguareté en nuestras tierras. Y bueno, la presencia de yaguareté no implica ataques, se ha demostrado con las cámaras, muchas veces registramos yaguaretés con las cámaras y los ganaderos ni saben que está el yaguareté, ellos pensaban históricamente o en general, cuando veían huellas, que enseguida iban a tener ataques. Hay que enseñárselo, hay que compartir la información con ellos, porque el conocimiento lo que hace es abre la posibilidad a analizar y evaluar nuevas alternativas y acciones. Así que quiero agradecer a Rafael Hugestein, la verdad que él, no sé si nos estás viendo, pero fue la persona que nos dio una mano allá hace mucho tiempo, ni nos conocíamos, tuvimos el gusto de conocernos en persona el año pasado, y quiero agradecer a todos los donantes de la red Yaguareté, que es como nos financiamos, como funcionamos, esta ONG de voluntarios, y todo ese trabajo fue hecho por personas que no tuvieron formación específica. Bueno, nadie tiene formación en general para prevenir conflictos de yaguareté en estas circunstancias, pero los quiero saludar públicamente a todos ellos, los que están, los que se han ido, y también los que hoy por hoy siguen empujando a la red yaguareté y la conservación del yaguareté en Argentina, y a los que nos han apoyado en situaciones específicas que han sido de gran ayuda, como el programa de pequeñas donaciones de Naciones Unidas, la Fundación Azara, Capilatis, San Ignacio Adventure Hostel, Integral PAC, y el Ministerio de Ecología de Misiones y el Cuerpo de Guardaparques, que con quienes trabajamos en conjunto hace mucho tiempo, y quienes cumplen una misión realmente, y un trabajo realmente admirable en una provincia que hasta hace pocos años parecía que tenía al yaguareté entre las especies que se iban a extinguir, y hoy la esperanza está renovada gracias al esfuerzo y al gran trabajo que se viene haciendo, y el Ministerio del Agro, que ha tenido también una participación cuando nosotros lo contactamos realmente sorprendente, siendo el área productiva, encontramos una receptividad que no esperábamos, y que hoy es la esperanza de que se puedan integrar esfuerzos de conservación y de producción para que los yaguaretés sigan viviendo en la provincia y en Argentina. Así que, bueno, les agradezco por este espacio, por dejarme compartir el trabajo de muchas personas que están conmigo en la red, y que llevamos adelante ya hace casi 20 años. Así que si hay preguntas, estamos abiertos a responderlas. Hola Nicolás, muchas gracias por compartirnos tu trabajo y también por compartir este espacio para conversar. Estamos todos tan felices de que ya te seguíamos muchos en las redes, conocíamos ya tu trabajo y que ahora tengamos más información y este momento para compartir las preguntas. Hay varias preguntas y ahora te las vamos a hacer llegar. Solamente queríamos agradecerte y felicitarte por venir a compartir con nosotros también. Bueno, Ahora, gracias a ustedes. ahora van con las preguntas. Continuando con la sección de preguntas, la primera pregunta sería, ¿hay flujo fénico entre los jaguares paraguayos y argentinos? ¿Sabes si Uruguay tiene jaguares, ya que es otra de las áreas ganaderas más importantes en Sudamérica, por lo que se entiende? Gracias. Bueno, sí, entre los yaguaretés argentinos y brasileros todavía hay ejemplares que se mueven entre los dos países en esa zona. No, con Paraguay no, y en Uruguay no quedan más yaguaretés, hace muchos años ya fueron extinguidos. La siguiente pregunta. Al parecer, el panorama no es tan alentador para los planes ganaderos de los diferentes países. ¿Argentina también planea incrementar su producción ganadera? Sí, Argentina sigue incrementando su producción ganadera, y además estamos hablando que las zonas donde hay yaguaretés en Argentina no son zonas de las más propicias para la ganadería, como la pampa húmeda,
Pero sí, los planes ganaderos continúan en todos lados, porque Argentina es uno de los principales exportadores y productores de carne vacuna del mundo, así que nuestro desafío sigue siendo enorme, y así que el hecho de que tengamos buenos resultados con costos relativamente bajos es algo alentador ante esta situación que no va a cambiar. En esa parte donde nosotros somos muy realistas, que la ganadería va a seguir creciendo. Somos un país consumidor de carne. Toda la carne que se produce en el lugar donde estuvimos comentando recién es para consumo local, ni siquiera es para consumo nacional. No hay exportaciones, consumo local. Y así todo eso sigue creciendo, 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 y no hay crisis que modifique eso sustancialmente. Puede aumentar o puede disminuir, pero la ganadería sigue, así que el camino de la convivencia con la producción ganadera tiene que seguir. Muchas gracias. Continuando con la pregunta, seguimos con... ¿Cómo se hace el marketing de la carne de ganadería amigable con el jaguar? ¿Tiene un valor superior al mercado? Nosotros no estamos haciendo por ahora ningún tipo de marketing en ese sentido, simplemente la certificación que hacemos tiene que ver con la búsqueda de nuevos incentivos, que por ahora es simplemente una búsqueda, y que eso le da al productor un interés que no tiene que ver con lo económico, porque después todo el interés del productor en general es económico. Acá en esta zona donde nosotros trabajamos no hay turismo, los productores no tienen ningún tipo de beneficio económico con la presencia del yaguareté, esa es la realidad. Ellos son empresarios, más grandes o más chicos, pero no tienen ningún tipo de beneficio económico con el yaguareté. Así que hoy por hoy no hay, en Argentina no existe un sello, y digamos, si bien es uno de los objetivos, también queremos que sea un sello bien fidedigno, ¿no? Que no sea un sello dado a la ligera. Por eso empezamos con esta certificación, que como yo decía, para acceder a la primera tenés que estar un año cumpliendo todos esos requisitos, con lo cual por lo menos tenés que tener 2 años de trabajo con nosotros. La certificación la damos nosotros, no la da nadie más, y nosotros certificamos en terreno que esa certificación sea justificada. Y se renueva año a año, porque no queremos que se convierta en una certificación que no sea que sea falsa, digamos, que no sea realista, porque acá contamos los yaguaretés con, ¿cómo se llama?, de a pocos, de a puñados, así que no podemos darnos el lujo de hacer un marketing que infle la realidad. Continuando con las preguntas, como organización se han planteado a futuro generar estrategias que conecten a los 3 grupos de jaguares existentes. Mirá, con la situación, nosotros estamos en una situación de terapia intensiva con el yaguareté, con lo cual nosotros somos un grupo bastante definido por la acción. Los yaguaretés de la región de Mata Atlántica hoy no tienen posibilidad de conexión real con ninguna otra población grande, por lo menos en el mediano plazo, y difícilmente la tengan alguna vez, porque ya es una isla. Los de la región chaqueña todavía tienen conexión con el Paraguay, pero los cambios en territorio son tan grandes, y las diferencias políticas inclusive entre provincias en Argentina y en Paraguay son tan marcadas que no sabemos qué es lo que va a suceder. Todavía es probable que exista una pequeña y muy limitada y con un futuro bastante complejo de conexión entre las poblaciones de las Yungas y el Chaco, pero no es algo que hoy estemos trabajando como prioridad, en virtud de que eso sería pasar a terapia intermedia, y todavía estamos en terapia intensiva. Listo. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Quisiera saber si pudieras ahondar un poco más en el efecto del cerco en los pumas. ¿No tuvieron ningún caso de pumas saltando el cerco? ¿Y cuál era la altura a la que quedaban estos cercos? Sí, es interesante, porque en este lugar
que es una zona límite de distribución para el jaguareté. En los análisis que fuimos haciendo con cámaras trampa, hay muchos pumas, hay casi de 5-1, 5 pumas por cada jaguareté, y hay pumas realmente grandes, inclusive, y de las 22 predaciones confirmadas que tenemos en esa zona, solo una fue de puma. No tenemos predaciones de puma documentadas, no quiere decir que no existan, pero no tenemos predaciones de puma documentadas. O sea, acá el puma no es considerado un problema. También tiene que ver con que en las zonas solamente hay vacas, no hay ovejas, que siempre es una especie problemática, pero por lo menos en esta área de trabajo, llamativamente, no tenemos, no pareciera haber un gran problema con el puma, a pesar de que hay muchos ejemplares y algunos muy grandes, o sea, de porte inclusive cercano al tamaño de algunos jaguaretés. Y el cerco tiene 1,40 m. El cerco, el modelo estándar, digamos, diseñado. Algunos más y otros tienen menos. Claramente los puede saltar un puma perfectamente, pero bueno, hasta ahora no ha sucedido. Listo, muchas gracias. Entonces, la última pregunta. Con el crecimiento del consumo de proteína de origen animal, ¿el gobierno tiene interés en proteger al jaguareté? Bueno, el gobierno sí tiene interés. El gobierno, estamos hablando ahí de un gobierno provincial, sí tiene interés. De hecho, es el único que tiene en todo el país un ministerio de ecología. Hace ya 30 años tiene un cuerpo de guardaparques de más de 100 guardaparques, con un grupo de operaciones de selva único en el país. Te diría que más importante que el de los parques nacionales inclusive. El tema es que, como pasa y como he escuchado en muchas otras ponencias, los ámbitos productivos tienen siempre mucha más relevancia, mucha más cantidad de recursos y más preponderancia que los ámbitos de conservación. Entonces, lo que está pasando en este caso en particular, en la provincia de Misiones, es que muchas veces se contraponen intereses, ¿no? Entonces, el plan ganadero se arma sin contemplar previamente la conservación, por ejemplo, del jaguareté, y ni hablar del puma, que es una especie que está recuperando territorios, o sea, está en expansión. Entonces, si hay interés del gobierno, estamos en una etapa en esta provincia, en otras estamos mucho más atrás todavía, pero en esta provincia, que es la más avanzada, estamos en una etapa donde estamos intentando formalizar esos protocolos. Existe una ley que compensa por animal perdido por jaguareté o puma, pero que es de muy difícil implementación porque está hecha sin conocimiento de campo, y estamos, de hecho hay una propuesta en la Cámara de Diputados de la provincia ya para que se la modifique, y que ahí está un poco retrasado porque está hace ya 2 años y se podría modificar, y sería una herramienta muy interesante. Pero sí, el gobierno se preocupa, falta todavía más. Muchas gracias, Nicolás. Estamos terminando con el tiempo. Muchísimas gracias. Tenemos aquí tu contacto de tus redes. Si quieres dejar algún otro como tu correo o algo para siguientes preguntas o algo adicional, te agradecemos. Bueno, muy agradecido a ustedes. Ahí nuestras redes son todas, en todas las redes nos buscan Red Jaguareté, estamos en todas: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, y nuestra página redjaguareté.org.ar. También pueden contactarnos por todas esas vías, o al mail info@redjaguareté.org.ar. Estamos a disposición. En nuestra página pueden descargar la mayoría de las cosas que vieron en la presentación, y a ustedes mis felicitaciones y de todo nuestro equipo, y muchas gracias.